hay que recordar de dónde viene esta oposición que ha logrado lo imposible, y es que primero era María Corina Machado la que querían fuera la candidata, la que ganó las elecciones internas, arrasó en las elecciones internas de la oposición para que fuera la candidata de la oposición en contra del oficialismo. Sin embargo, inhabilitada. No fue así entonces, María Corina Machado no podía participar. Después de eso, entonces, pasó la responsabilidad por parte de la oposición a una segunda posible candidata, era Corina Yoris. Corina Yoris tampoco fue aceptada por el órgano electoral, y entonces de ahí es que cae o recae la responsabilidad y además la transferencia del poder electoral de convocatoria que tiene María Corina Machado a Edmundo González Urrutia, quien es hoy el candidato oficial de la oposición, de la unidad opositora en contra del oficialista Nicolás Maduro. En un muy breve resumen te digo cómo es que llegan hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Pues sí, están saliendo a votar masivamente, reportan algunos, en diferentes lugares. Así lo hemos visto, por lo menos a través de las imágenes. ¿Cuántos venezolanos han salido a votar? No tenemos cifras oficiales. No sé cuándo las vayamos a tener, pero te puedo dar un reporte que lo voy a atribuir a quien viene precisamente, que es el Comando con Venezuela. Es la cuenta oficial del Comando Nacional de la campaña de María Corina Machado y de Edmundo González. Están hablando en un corte de las 4 de la tarde, perdóname, Rey, están hablando de un corte de las 4 de la tarde de 54,8% de participación nacional, lo que sería en números 11,7 millones de venezolanos los que habrían ejercido su derecho al voto. Te lo repito, esta no es información oficial, este es un reporte de las 4 de la tarde. Participación nacional 54,8%, serían 11,7 millones, pero lo hace el Comando con Venezuela, que es el comando, vamos a decirlo así, oficial de la campaña de Edmundo González y por supuesto de la campaña de María Corina Machado. El tema aquí es que se pensaba que pudiera una participación, no sé, llevarla hasta el 70% más o menos, era lo que calculaba la oposición. Si es así, hasta ahora se están quedando cortos, son 54,8%, pero este es el de las 4 de la tarde. En este momento, hace 22 minutos, habrían cerrado ya, o deberían haber cerrado ya, los centros de votación. Hay que recordar una cosa, aquí, y ya lo anunció el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, aquí mientras haya gente en la fila para ejercer su derecho al voto, van a permanecer abiertos. ¿Cuánto más puede subir esa participación? No lo sabemos. ¿Cuánta gente hay en las filas? Pues habrá que ver cuánto tiempo más se extiende entonces esto, que te repito, ya el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha dicho, se va a respetar a la gente que esté en fila para que pueda ejercer su derecho al voto. Los cálculos matemáticos en términos de participación y de cuánto se hablaba, de 21 millones más o menos de padrón electoral, pero a eso hay que restarle todos los venezolanos en el extranjero que no pudieron votar. Estamos hablando de que solamente 69,000, alrededor de 69,000 eran los que podían votar, es decir, los que finalmente habían sido registrados en el padrón para poder ejercer su derecho al voto. Rey, pues hay que restarle más todavía, porque hoy se han tenido muchos testimonios de venezolanos en el exterior que cuando llegaron a ejercer su derecho al voto les decían que hubo un cambio en el padrón. Cuando revisaban, tenían su centro de votación en Venezuela, cuando algunos de ellos incluso reportaban: hace más de 20 años que yo no estoy en Venezuela, hace 20 años que no estoy en Venezuela, he votado aquí en otras ocasiones y ahora me dan esta noticia, me encuentro con la sorpresa de que me cambiaron el padrón, tengo que estar votando en Venezuela, pues obviamente se han quedado sin votar. Entonces, si le quitas alrededor de 3 millones más o menos, estás hablando de 17 millones de esos 21, 20 millones, 17. De esos hay que restarle un poquito más por aquellos que no pudieron votar. Entonces estamos hablando de que ese 11,7 millones no está tan lejos de acercarse al 17, que sería lo máximo. Estamos hablando de 5 millones. ¿A quién le favorece supuestamente que haya un alto volumen de participación? Pues la oposición lo ha proyectado siempre así. Necesitamos la mayor participación posible para poder lograr un triunfo. Y hay quienes dicen menor participación, mayor beneficio para el oficialismo.
La realidad es que todavía no tenemos las cifras concretas. Por supuesto, se están dando ya muchas encuestas de boca de urna, quiero decírtelo. Es algo que está prohibido por el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, CNN en español estará respetando las reglas del juego, porque nosotros sí las respetamos. Nosotros sí las respetamos. Y digo, nosotros sí las respetamos porque hay muchas reglas del juego que no se han venido respetando por parte del propio Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo? Discursos, un discurso activista, no un discurso oficial como presidente del Consejo Nacional Electoral por parte de Elvis Amoroso, no. Un discurso activista en el que no solamente está exaltando el discurso o la narrativa del oficialismo, sino que además vincula o trata de vincular sin ningún tipo de prueba a expresidentes que trataron de llegar a Venezuela como veedores y que los bajaron del avión literalmente en Panamá. Esto ha ocurrido con la observación internacional en diferentes ámbitos, la invitación que se le hizo a la Unión Europea, después se le desinvitó, muchos periodistas que habían llegado a Venezuela y después fueron expulsados, otros a los que no dejaron entrar. Es decir, hay un hermetismo total para poder controlar la información por parte del régimen de Venezuela. Esta es una de las características, al mismo tiempo que el control total de la información. Hoy por hoy, nadie más que el Consejo Nacional Electoral puede dar cifras. Nadie puede adelantar resultados. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, ya por ahí en redes sociales, expresidentes como Rafael Correa, expresidentes como Evo Morales, adelantan encuestas, ¿no? Boca de urna, dando triunfador a Nicolás Maduro. Entonces, a ver, todo esto de quien venga no debemos tomarlo en cuenta. La gran pregunta es, ¿a qué hora tendremos un primer boletín oficial por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué van a decir en ese primer boletín del Consejo Nacional Electoral? Dice Maduro, voy a aceptar los resultados. ¿Aceptar los resultados? La gran pregunta es si les son favorables y si no. ¿No? Esa es la gran duda. ¿Qué es lo que hay en esta elección? Incertidumbre, Rey. Incertidumbre, un control al máximo de la información, muchos portales cerrados, muchos periodistas que no les permiten entrar ni ejercer, otros que han sido expulsados, control en la veeduría, en los observadores internacionales. Y bueno, nada que nos extrañe si tomamos en cuenta cuál ha sido el manejo del régimen hasta el día de hoy. Lo cierto es que se le está jugando toda la oposición en esta noche. Estaremos al pendiente, por supuesto, de que se empiecen a dar estas cifras oficiales y lo he dicho varias veces durante la semana en el programa. Tal vez el día más importante de esta elección no sea hoy mismo, Rey, sino mañana, después de que se tenga el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral. Creo que el día más importante tal vez vaya a ser mañana, así que estaremos al pendiente. Analizar los escenarios, son muchos los que se pueden dar. Hay que recordar que en el eventual caso o escenario de que ganara la oposición, pues hay 6 meses para que se llegue a tomar posesión. Y en 6 meses el régimen puede hacer muchísimas cosas. Lo hemos visto en otras elecciones. Basta recordar la elección del alcalde Ledesma, al cual le pusieron una especie de guardián por encima de él, aunque haya ganado la elección como alcalde en su momento, tenía a alguien del oficialismo por arriba de él. ¿Qué puede pasar? Pueden hacer lo mismo, según especialistas como Diego Arria, por ejemplo, dicen sí. De hecho, la ley de comunas les permitiría poner una figura por encima del propio Edmundo González, aun y cuando ganara la elección. Así que escenarios hay muchos, información oficial muy poca, extraoficial mucha. La que te acabo de dar es aprobada por CNN con atribución, por supuesto, al Comando Venezuela, mi estimado Rey.